foristas, muchísimas gracias por permitirme disponer de su tiempo para poner a su consideración el hilo conductor de la temática financiera que vamos a desarrollar durante estos 3 días. Antes de empezar mi exposición, desearía hacer 2 comentarios de tipo general. El primero es que mi exposición va a estar llena de consideraciones financieras universalmente aplicables. Eso quiere decir que son adaptables a cualquier tipo de entidad, sea pública o sea privada. Y más bien en el desarrollo de las demás conferencias y en los talleres, el reto va a ser ir adaptando estas herramientas de uso general en el área de la administración financiera a la particularidad de cada uno de los sectores y de los negocios. En segundo lugar, y por anticipado, quiero pedirles su benevolencia conmigo, porque como hombre de finanzas tengo ya un lenguaje que es natural, que lo tengo incorporado muy adentro, y eventualmente puedo utilizar algunos términos que puedan ser para ustedes tal vez injustos o inapropiados, como por ejemplo durante mi charla, y para aclarar un poquitico el punto, utilizaré mucho el término accionistas. Cuando hable de accionistas debe entenderse que estoy hablando del Estado, de los fondos de pensiones, de las empresas con inversionistas privados, de grupos de trabajadores, es decir, de unos entes que separan unos aportes de capital, unos recursos, para entregarlos a una organización empresarial. La columna vertebral de la presentación es la que ustedes tienen allí enfrente en la pantalla. Vamos a ver cuál es el objetivo básico financiero de un negocio. Quiero enfatizar el término básico financiero porque no voy a hablar de cuál es el objetivo de un negocio. Voy a hablar del objetivo básico financiero. Todo negocio, toda entidad, toda empresa tiene un objetivo financiero. Luego de determinar cuál es el objetivo básico financiero de una entidad, quiero referirme a quién es el responsable de desarrollarlo, para luego terminar con los medios o los mecanismos que usualmente conocemos como de gestión financiera para que se pueda desarrollar ese objetivo básico financiero. En primer lugar, quisiera hacer referencia a lo que es muy generalizado como objetivo básico financiero de los negocios, y es el término utilidades. En muchas organizaciones empresariales del mundo se considera que el objetivo básico financiero de una entidad es generar utilidades. Allí estamos viendo 2 compañías, Salud A y Salud B, tienen un estado de pérdidas y ganancias tradicional con sus ingresos, costos y gastos para terminar en una cifra de utilidad. Y si el objetivo básico financiero de un negocio fueran las utilidades, uno podría decir allí que la primera compañía es más eficiente que la segunda porque tiene mayores utilidades. Pero realmente hay que mirarlo con mucho cuidado porque es probable que esta compañía haya obtenido esa cifra de utilidades basado en una decisión estratégica o empresarial de decidir no hacer gastos o erogaciones en los procesos de investigación y desarrollo, comprometiendo los servicios para los años futuros. Eso es lo que quiero mostrarles a continuación. Si ustedes ven allí, yo francamente no alcanzo a verlo muy bien desde acá, pero como he tratado de prepararme bien para ustedes, si bien recuerdo la decisión del primer año
es bien distinta si se mira un horizonte subjetivo que establecía allí de 6 años, donde al mirar el año sexto ya vemos que esta compañía, Salud A, está obteniendo en el último año una cifra superior a la de Salud A. Inclusive la estaba aventajando en un año de las utilidades. O sea, la utilidad en el último año de esta compañía es la del penúltimo año de esta compañía. Esto para aclarar que cuando se decide establecer el rubro de las utilidades como el objetivo básico financiero de un negocio, no se puede mirar de manera puntual ni en un año, sino que hay que mirar el valor presente de las utilidades acumuladas en cada uno de los negocios. Pero francamente hay otro sector mucho más importante en los negocios que dicen que el objetivo básico financiero no es aumentar las utilidades, porque esas utilidades no tienen en cuenta el valor de las inversiones que se han hecho para generarlas. Aquí tenemos dos compañías con resultados completamente iguales en un periodo de 6 años, y ahí podríamos decir que las dos son igualmente eficientes, pero cuando incluimos el valor del capital invertido, allí podemos ver inversiones diferentes y unos resultados de rentabilidad sobre el capital invertido que también son diferentes. En el primer año, la rentabilidad de esta compañía es infinitamente menor que esta otra que acá, y fíjense que tenían unas utilidades iguales. En un periodo de largo plazo, en el último año, la rentabilidad sobre el capital invertido se ha aparejado, cuando desde el principio hay una ventaja bien grande por parte de esta compañía que tenemos acá. De tal manera que mirar el objetivo básico financiero como la rentabilidad sobre el capital invertido es una mejor medida, es un mejor estándar de lo que es el objetivo básico financiero con respecto a las utilidades. Pero últimamente ya ha habido más conciencia de que la rentabilidad sobre el capital invertido tampoco debe ser el objetivo básico financiero de una entidad, porque no tiene en cuenta el costo del capital invertido, en particular el costo de los dueños, de los accionistas, de los inversionistas, porque usualmente se piensa que ese es un capital que no tiene costo, que es gratis, y se oye con mucha frecuencia decir capitalicemos la entidad porque así vamos a tener más utilidades, porque rebajamos los intereses, cancelamos los pasivos, y eso es un sofisma muy delicado, porque el costo de los accionistas es un costo bastante alto, más alto que el costo del crédito con el sector financiero, porque el inversionista está sacrificando un costo de oportunidad de la inversión donde la tenga, en otro negocio, en una cuenta de ahorros, etcétera, que entonces tiene un costo, y es un costo que debe ser mayor que el costo que se tiene del sector financiero, porque si no fuera de esa manera, nadie invertiría capital en las compañías, sino más bien se los prestaría. Entonces, el involucrar el costo del capital invertido nos lleva a lo que en términos, digamos, modernos se conoce como el valor económico añadido, o como el VEA, que nosotros los financieros nos hemos encargado de sofisticarlo, nos hemos encargado de endiosarlo, pero es un concepto bastante sencillo que yo quisiera transmitirles en toda su intensidad a ustedes ahora. El valor económico añadido no es otra cosa, como veníamos diciéndolo, que hay un capital que tiene un costo de 30 pesos, incluido el costo del sector financiero y el costo de los accionistas, y la inversión tiene una rentabilidad de 40 pesos. Si yo pago 30 pesos de costo y genero 40, tengo de valor económico añadido 10 pesos. Dicho de otra manera más sencilla, yo consigo la plata al 30 y la pongo al 40. Esa es toda la esencia que hay detrás
del valor económico añadido. No hay nada más complicado, no hay nada más allá de lo que les estoy diciendo. Si para todos nosotros es claro ese concepto, lo que tenemos que tratar de buscar es dentro de nuestras entidades cómo hacemos para que eso se haga una realidad. Es decir, que primero nos preguntemos, ¿sabemos cuál es el costo de capital? ¿A cómo nos cuestan los recursos? Y sabemos a cómo los estamos colocando, qué rentabilidad nos están dando las inversiones. Si resolvemos esas dos preguntas, sabemos si estamos añadiendo valor o destruyendo valor. Porque una compañía puede estar generando utilidades y todo el mundo muy contento, pero resulta que las utilidades que está generando no son suficientes para cubrir el costo de capital de los accionistas, sean estos el Estado, los fondos de pensiones, los trabajadores o los inversionistas privados, deseo repetir. Basados en este concepto, retornemos nuevamente al ejercicio que habíamos iniciado antes. Estas eran las rentabilidades sobre el capital invertido, pero miremos cuál sería entonces el costo del capital. Vamos a poner allí un ejemplo donde supongamos que el costo de capital es esa cifra que hay allí, que es del 12%. En consecuencia, tenemos la forma de comparar cuánto nos cuesta el capital y a cómo lo tenemos rentando. La diferencia es lo que nos dice si estamos destruyendo o no estamos destruyendo valor en términos porcentuales y en términos absolutos. Esto sería el valor en términos absolutos que estaríamos destruyendo. Y para mantener el concepto de largo plazo que había comentado al principio, entonces está mejor administrada financieramente esta compañía si tuviera, o estaría mejor si tuviera el valor presente de estos valores, si fuera mayor que este que aquí, que no es el caso. Aquí uno diría que el valor presente de los valores económicos añadidos es mayor en esta compañía. Entonces, el objetivo básico financiero de un negocio, en términos simples, consiste en agregar valor en el largo plazo para los accionistas, sean estos el Estado, los trabajadores o empresarios privados. Vamos a mirar como algunos ejemplos prácticos donde ya conocido qué significa el valor económico añadido, cómo en los negocios de ustedes pudieran hacer gestión para agregar valor. Entonces aquí en la parte central tenemos la formulación básica de qué es el valor económico añadido, cuánto renta y cuánto es el costo del capital invertido. Acá en el primer ejercicio, definitivamente tengo problema de visión aquí. Qué pena. ¿Aló? 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 Sí, gracias. Que hemos llamado Salud A, consiste en aumentar las utilidades, por ejemplo, con programas de reducción de costos. Para que eso no quede un enunciado de tipo romántico, quisiera mirar acá, en términos prácticos, en qué consistiría. Programas de reducción de costos se pueden lograr a través de outsourcing de algunos productos, materias primas, reduciendo los gastos de administración, sustituyendo materias primas, tecnificando algunos de los procesos. Y estos son ejemplos que salen a la carrera que podrían extenderse bastante más. Otra forma de aumentar el valor económico en la compañía Salud A es lograr un aumento más proporcional en las utilidades generadas por nuevas inversiones. Esto se logra
cuando se invierte con un rendimiento sobre el capital invertido mayor al costo del capital, garantizando que si consigo la plata al 2, la coloco al 3. Otra manera de aumentar el valor económico añadido es disminuyendo el cargo del capital, reduciendo el capital operativo. Para eso podría ser un seguimiento muy estricto a los vencimientos de cartera, liquidación de inventarios obsoletos, etcétera, etcétera, liberando activos no operativos, que es más común de lo que uno pensara, que se tienen bastantes en las entidades. Otra manera de aumentar el valor añadido es justamente lo que le acaba de decir, desinvertir en activos poco productivos, donde esta reducción es más que proporcional a la reducción sobre las utilidades. Desinvertir en activos fijos, no operativos, lotes, etcétera, etcétera. Y aquí, por último, a manera de ejemplo también, reduciendo el costo esperado del capital, que se haría usando productos derivativos que los financieros conocen con bastante detalle hoy en día, decidiendo endeudarse en dólares o en pesos, en corto plazo o en largo plazo, dependiendo de qué es mejor, y optimizando la estructura de capital. Estos son, digamos, como ejemplos sueltos con los que yo pretendía fundamentalmente mostrarles que si uno necesita pensar cómo aumenta el valor económico en cada uno de los negocios, puede hacerlo con seguridad que les resultan muchas alternativas. Bueno, aquí quiero mostrarles también como algunas aplicaciones prácticas de cómo se utilizaría la metodología del valor económico añadido en algunas decisiones que estoy seguro van a ser comunes para ustedes. Vamos a mirar aquí el caso de una empresa de medicina prepagada que está generando continuamente en su negocio un retorno del 20% sobre el capital invertido. Debería aceptar una nueva licitación donde espera obtener un rendimiento sobre el capital invertido del 12%. Si esta compañía tiene como objetivo básico financiero maximizar las utilidades, diría, sí, yo debo hacerlo porque se generan utilidades, se generan porque hay una rentabilidad del 12%. Si el criterio es maximizar el rendimiento sobre el capital invertido, dice no, porque disminuye el rendimiento sobre el capital invertido, porque el promedio es 20% y va a poner un proyecto que le genera el 12%, entonces el total se le va a disminuir y diría no hago el proyecto porque se me disminuye la tasa promedio. Pero si el costo del capital de este negocio es del 10% y el criterio es el maximizar el BEA, uno diría que sí, porque al colocar el proyecto al 12% y tener un costo del 10%, hay un valor económico añadido del 2% y este criterio implicaría que la decisión se implementara. Otro caso es, por ejemplo, de una red de prestadores, prestadores que opera múltiples IPS, continuamente genera un rendimiento sobre el capital del 4%. La pregunta es, ¿deberían extenderse las actividades a Venezuela para obtener una rentabilidad sobre el capital invertido del 8%? Si el criterio son las utilidades, dice sí, porque se generan utilidades positivas, hay un 8% de rentabilidad. Si el criterio es la rentabilidad sobre el capital invertido, se dice que sí, porque en Colombia se genera el 4% y en Venezuela es el 8%. Pero si el criterio es el valor económico añadido, se dice no haga ese proyecto porque su costo de capital es 10% y su rentabilidad es del 8%. Entonces dijera cómo nuevamente criterios distintos pueden llevar a decisiones equivocadas. Otro ejemplo adicional, dice la unidad de radiología del Hospital El Divino Tesoro genera utilidades antes de impuestos por 4 millones de pesos al año. El valor presente neto de sus activos es de 40 millones y el valor en libros 100 millones. Si el rendimiento sobre el capital invertido del Divino Tesoro es 3%, debería aceptar una oferta para vender estos activos por 50 millones. Si el criterio es el de la utilidad, dice no, no se haga ese negocio porque voy a presentar una pérdida contable de 50 millones de pesos. Si el criterio es la rentabilidad sobre el capital invertido, dice no,
porque si el divino tercero genera el 3%, ¿cómo voy a sacarle un negocio que me da el 4%? Y si el criterio es el valor económico añadido, dice sí, haga ese negocio, venda la unidad de radiología, porque usted libera 50 millones de pesos de capital, que al 10% son 5 millones de pesos, que son mayores que los 4 millones que está generando la unidad de radiología. Otro par de ejemplos serían los siguientes. La Asociación Colombiana de Pediatría tiene el proyecto de construir un hospital con alta tecnología en el municipio de Girardot, el cual daría una tasa interna de retorno del 20% en los próximos 15 años. El hospital de altas inversiones iniciales estaría listo en 3 años. Debe construirse. Si el criterio es maximizar la utilidad, se dice no, porque se reducen las utilidades en corto plazo. Vista en que en 3 años no está funcionando, el rendimiento sobre el capital invertido en 3 años también sería el suelo, y la decisión con base en este criterio sería que no se construyera el hospital. Pero con el valor económico añadido, si la tasa interna de retorno es del 20% en el largo plazo y el costo de capital es del 10%, hay que construir ese hospital. Un ejemplo más. Con el objeto de atender un mayor número de pacientes, debería el Hospital San Vicente aceptar un alto nivel de cuentas por cobrar con la EPS Tu Salud. Si el criterio es maximizar las utilidades, dice sí, porque un criterio de decisión basado en utilidades crea un incentivo de no dejar perder nunca una IPS, que no se vaya. Si el criterio es maximizar la rentabilidad sobre el capital invertido, debería hacerse ese negocio si la rentabilidad marginal aumenta la rentabilidad sobre el capital invertido total. Y de acuerdo con el valor económico añadido, se diría no se haga ese negocio a menos que la rentabilidad de los servicios prestados a pacientes adicionales sea mayor que el costo de capital. Creo que hay otro ejemplo tal vez allí, sí, un último ejemplo. ¿Debería el servicio de alimentación operar independientemente del hospital La Recuperación? Si el criterio es maximizar las utilidades, dice sí, si sumadas las utilidades independientes, ellas son mayores que las del conjunto actual. Con este otro criterio se diría sí, si sumadas las rentabilidades individuales, el resultado es mayor que el del conjunto actual. Y si utiliza el BEA, se diría no, a menos que la suma de los BEAs individuales sea mayor que el BEA del conjunto actual. Con esto nuevamente quiero dejarles el mensaje de que son herramientas financieras de aplicación universal, pero fíjense cómo en cada uno de los negocios sí puede tener aplicación. Bueno, espero que hasta este momento entonces me haya podido quedar claro cuál es el objetivo básico financiero de una entidad. Repito, maximizar el valor económico añadido en el largo plazo de los accionistas. Y ahorita vamos a mirar entonces quién es el responsable de su desarrollo. Como ustedes vieron cuando presenté el cálculo del BEA, simplemente es un cálculo matemático y con eso hay que tener mucho cuidado porque es un resultado. Ese resultado proviene de un proceso. Es decir, para que se diera ese resultado del BEA, se tuvieron que prestar servicios y la facturación, se tuvo que incluir los costos de operación, hacer inversiones, activos de capital, consecución de recursos humanos, gastos de operación, etc. Fíjense que el BEA es la medida de la creación de valor, pero gerenciar basados en la creación de valor es un proceso que arranca desde la prestación del servicio y simplemente los financistas y más específicamente los contadores lo cuantifican. De acuerdo con lo que acabo de comentar, podríamos comentar sobre quién es el responsable de maximizar el patrimonio de los accionistas. Entonces, yo creo que hoy en día ya es universalmente aceptado que el manejo del recurso humano no es responsabilidad del jefe de personal, sino del jefe directo
de quien tiene asignado el recurso humano. Igualmente, aquí siendo este un proceso, podemos decir que entonces la responsabilidad para el manejo del recurso económico, para el manejo del objetivo básico financiero, no corresponde al gerente financiero, ni al hombre que maneje las finanzas. Les corresponde a todos los que tengan asignados recursos financieros. Bueno, pónganse ustedes a pensar entonces lo siguiente. Si es válida la hipótesis de que la responsabilidad de agregar valor está en cabeza de quienes manejan los recursos, viene como un frío interior, pero es que yo no sé de finanzas, es que yo desarrollo el laboratorio, es que yo soy médico, es que, en fin, aparecen una serie de sustos por el manejo del recurso financiero que tienen que moderarse un poco, porque sí es responsabilidad del hombre de finanzas conocer todas las herramientas financieras y servir como de socio, servir como de acompañante con las demás áreas para que se puedan aplicar y utilizar las herramientas de tipo financiero. Si digamos el personal no financiero debe conocer de finanzas, entonces la pregunta que viene luego es ¿qué es lo que deben saber de finanzas? El Instituto de Ejecutivos de Finanzas de los Estados Unidos, en un estudio que publicó el mes pasado, hizo una encuesta entre 1000 ejecutivos de finanzas de compañías de los Estados Unidos y la pregunta era, diga de acuerdo con su experiencia, qué es lo que deben saber y que hoy no saben los que son ejecutivos no financieros. Y la respuesta es que debían saber de todo esto que aquí. Pero digamos, lo mayor es que el 70% dijo que el control y la evaluación de la gestión debe ser objeto de estudio. El 50% dijo que la presupuestación operacional debe estar entre las 3 más importantes para que se estudien. El 45% dijo que el costeo de servicios y productos. Aquí prácticamente lo que en términos más sintéticos uno pudiera decir es que se necesita una capacitación en el área de contabilidad gerencial. Por lo menos es lo que ha dicho esa encuesta. Esa encuesta habría que validarla en nuestro medio y nosotros mismos en cada uno de los negocios debiéramos preguntarnos igualmente cuáles son nuestras propias necesidades. El objetivo básico financiero de una entidad es generar valor en el largo plazo para los accionistas, sean el Estado, particulares, trabajadores, etc. ¿Quién es el responsable de su desarrollo? Todos los funcionarios de la entidad en la que se esté haciendo un ejercicio operacional. Luego lo que debemos preguntarnos es ¿con qué medios? ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos claro cuál es el norte de la gestión financiera, sabemos quiénes lo tenemos que hacer, ahora díganos cómo lo hacemos. La gestión financiera, en términos muy sencillos, es un proceso de adquisición de fondos para aplicarlos a actividades de inversión y de operación mediante un proceso detallado y cuidadoso de planeación financiera. Eso es la gestión financiera. En las actividades de financiación, fundamentalmente hay que hacer 2 preguntas. ¿Cuánto se debe conseguir y cuándo? ¿Y en qué condiciones y modalidades? Esas son 2 preguntas básicas que se tienen que hacer al interior de las entidades y que un financiero capacitado está en capacidad de responder. La respuesta se da con el presupuesto de efectivo, es decir, esto se responde trabajando con el presupuesto de efectivo. La herramienta existe y se sabe cómo diligenciarla. Cualquiera preparado en finanzas sabe cómo se maneja este automóvil. Pero es que más importante que eso es administrar
el presupuesto de efectivo. ¿Con eso qué quiero decir? Que el gerente financiero debe validar que la información base para construir el presupuesto de efectivo sea razonable. Y para eso tiene que conocer muy bien el negocio. Gerente financiero que no conozca bien su negocio no tiene cómo ayudar, soportar y acompañar a las demás áreas de operación del negocio. A pesar de que se hagan revisiones periódicas de ajuste al presupuesto de efectivo, ellas no son prácticas para el día a día. Todos los días no está haciendo el presupuesto efectivo. Pero el gerente financiero debe tener un plan de ingresos y egresos diario para que no falte plata ni para que quede ocioso. El presupuesto de efectivo es una estimación y por lo tanto conlleva el riesgo de la provisión de fondos. Para cubrir ese riesgo se debe conseguir mantener fondos mínimos de seguridad, se deben mantener cupos de sobregiro negociados, créditos de acceso automático, cupos para descuento de cartera, etcétera, etcétera. Quiero recordarles nuevamente que esta es una descripción de tipo general y en las próximas charlas y los talleres se van a ir analizando con más profundidad. La segunda pregunta que nos hacíamos en las actividades de financiación es ¿en qué condiciones y modalidades? Para eso habría que resolver cosas como las siguientes. Porcentaje de endeudamiento. Todo el mundo se pregunta cuánto es el endeudamiento, el porcentaje que yo debo tener. Eso la verdad es que ha sido un reto para las finanzas durante muchos años y todavía no tiene una respuesta concreta, pero sí tiene unas aproximaciones bien importantes. También hay unas herramientas que manejan los gerentes financieros. Los flujos de caja libre y operativos son unas herramientas que permiten responder en primera instancia cuánto es el porcentaje de endeudamiento. Pero igualmente existe la herramienta, pero lo más importante es administrarla. Porque para determinar cuál es el porcentaje de endeudamiento que cualquier negocio debe tener, se debe acompañar de análisis de estos factores que no son los únicos. Primero, la situación de impuestos. Como conseguir pasivos es deducible de impuestos, entonces se justifica adquirir pasivos si verdaderamente existe la deducción. Y si no existe la deducción, o sea, la tasa real de impuestos no es positiva, pues no se debe conseguir pasivos para obtener beneficio de impuestos. A pesar de que esta herramienta nos diga un porcentaje X de endeudamiento, hay que tener en cuenta el pensamiento de los accionistas. Es decir, ¿qué actitud tiene el Estado si es el accionista en cuanto al endeudamiento? ¿Quiere que esa entidad esté muy endeudada o no? Si es una compañía privada, los accionistas dicen, no, yo no quiero que tenga un endeudamiento alto porque no me gusta deber, porque no quiero que me vean como deudor, no le hace que sea caro el crédito, yo quiero tener alto capital. Es decir, los inversionistas, sean los que sean, tienen una actitud frente a lo que es el porcentaje de endeudamiento y esa actitud se refleja al interior de las compañías. Las actitudes de los prestamistas y los organismos de control. Las compañías calificadoras de riesgo dicen, usted puede tener el porcentaje que quiera, pero para mí, usted debe tener este que yo le estoy dando. La superintendencia de sociedades, otras entidades gubernamentales van poniendo estándares también de índices de endeudamiento que van volviéndose como guía o como norma, como estándar para que uno le presten dinero o para que un inversionista venga a compartir el riesgo empresarial con uno. El apalancamiento operativo, Juan Luis ahorita levemente lo tocó, y el apalancamiento operativo es muy importante porque se dice que una compañía, una entidad tiene apalancamiento operativo alto cuando tiene costos fijos de operación muy altos. Entonces, lo que está demostrado en finanzas es que una compañía que tenga un apalancamiento de operación bajito puede tener un apalancamiento financiero alto. Entonces, si la entidad con la que uno está tiene un apalancamiento financiero bajito, puede decir uno que puede tomar un porcentaje de endeudamiento mayor, si no sería lo contrario. Y la estructura de la demanda definitivamente es muy importante porque puede tomar más crédito una compañía que tenga muchos clientes, que no los tenga concentrados,
que tenga distintas líneas de servicios, si es en una entidad de salud, una entidad que tenga bastantes pacientes. Tiene como una especie de garantía de la estabilidad de los ingresos que permite que tome más endeudamiento para que cuando lleguen las vacas flacas no quede ante la imposibilidad de poder pagar las cargas financieras. Otra decisión de financiación es la que tiene que ver con el corto plazo y con el largo plazo. Lo correcto, o sea, la norma en términos financieros es que se deben hacer coincidir los vencimientos de los pasivos con la generación de los activos financiados. Esa es como la norma universal. ¿Por qué razón? Porque si los vencimientos de los pasivos son anteriores a la generación de los fondos, se pueden presentar problemas de liquidez y riesgos en la renovación de los créditos. Si la generación de fondos se da antes de que se venzan los pasivos, se estaría absorbiendo innecesariamente el mayor costo inherente a los préstamos de largo plazo. Es como una especie de equilibrio donde la norma general es esta que aparece aquí, que en términos técnicos es lo que en finanzas llamamos cumplir con el factor de conformidad financiera. En la actividad de financiación también nos enfrentamos frente a la decisión de si debemos hacerlo en moneda extranjera o en moneda local. Afortunadamente también hemos avanzado mucho en las herramientas para responder esa pregunta. El flujo o la técnica del flujo de caja libre que deben conocer los financieros actualizados le da a uno exactamente la respuesta de cuánto debe tener en dólares y cuánto debe tener en pesos. Esta que es una, digamos, herramienta más moderna, no me voy a extender en ella, pero sí en las memorias les queda un desarrollo muy profundo, muy claro en qué consiste para que posteriormente lo viene con un poco más de detenimiento. También en las actividades de financiación aparece el tema de las tasas de interés. O sea, debe definirse si las tasas que se contratan deben ser fijas o flotantes con respecto a un indicador de referencia como la ETF, el IPC o la Prime Rate, por ejemplo. Es una decisión que siempre se está discutiendo, está flotando al interior de las empresas. La ventaja que tiene una tasa fija es que da certeza sobre el costo de los recursos, y esto es muy importante para efectos de planeación o compromisos de negocios futuros. Pero las tasas fijas usualmente no coinciden con las condiciones futuras del mercado, que podrían ser mejores o peores que las de hoy. Pero también las tasas flotantes dan flexibilidad en el sentido de que tienden a acomodarse a las condiciones del mercado, que también aplica para los competidores de nuestros negocios, pero conlleva el riesgo para los negocios futuros que se cierren hoy. No tengo cómo garantizar precios de largo plazo, negocios de largo plazo. Afortunadamente ya existen instrumentos financieros que, valga la redundancia, se están instrumentando en Colombia, como son los swaps de tasas, que permiten estar manejando y sacándole mayor provecho a las ventajas de cada uno de esas alternativas que tenemos aquí. Muy bien, vamos a dejar entonces el tema de las actividades de financiación para pasar a las actividades de inversión. El gerente financiero tiene la responsabilidad de velar para que las inversiones sean las adecuadas para la avance del negocio y que generen una rentabilidad que supere el costo de su fondeo. En otras palabras, estamos redescribiendo el objetivo básico financiero. Cuando se trata del efectivo, no tener efectivo es costoso, y tenerlo también tiene su costo, pero también tiene sus beneficios. El gerente financiero tiene que estar balanceando los costos y los beneficios, pero en particular debe analizar las implicaciones financieras de tener un efectivo mínimo de seguridad y un costo de oportunidad. Debe evaluar los saldos de reciprocidad que exigen las entidades financieras, usualmente nunca se hace. El manejo de las cuentas con saldo cero o débitos productorizados es un mecanismo interesante. Las cuentas concentradoras y el manejo de los flotantes por ingresos o pagos. El gerente financiero debe centrarse en esto que aquí y en los modelos que
también ya existe para determinar cuál es el efectivo mínimo que se debe tener. Las cuentas por cobrar, el plazo concedido en la facturación a crédito o los descuentos por pronto pago son dos importantes decisiones de inversión. La primera, porque compromete dinero en los activos de la compañía, lo cual tiene un costo que debe ser compensado. Ya en algunos de los ejemplos que miramos ahora al principio lo pudimos ver de manera más clara. Y la segunda, los descuentos por pronto pago, es una decisión importante porque puede descongelar ese dinero que tenemos en facturación, lo que también tiene un costo que debe ser evaluado. Los inventarios, al igual que el efectivo, no tenerlos es costoso, pero tenerlos tiene costos y beneficios. Para la maximización del costo-beneficio de los inventarios deben tener mínimos de seguridad, evaluar cuáles son los costos de mantener ese inventario, los costos de procesarlos o de adquirirlos y los costos de que no estén en un momento dado, en el momento que se necesita. Tal vez una de las más importantes actividades de inversión es la que vamos a denominar inversión a largo plazo. El papel de la gerencia financiera estriba en evaluar inversiones para determinar su rentabilidad y conveniencia. Las alianzas y expansiones de empresas presionadas por la globalización hacen que las decisiones de inversión se amplíen a la adquisición de activos fijos o a la adquisición de empresas. El tema de valoración de negocios para comprarlos o para que ellos se nos compren se volvió de vital importancia para la administración financiera de las empresas y para los ejecutivos financieros. Para tales efectos existen varias técnicas de valoración, entre las cuales una de las más sobresalientes, más completas, es la del VERA. También hay en nuestro medio entidades financieras que me brindan no solo el servicio de valoración de las empresas, sino la consecución de clientes y la venta misma. Tiene un costo bien importante, pero que vale la pena evaluar. Bueno, habíamos dicho que la gestión financiera era el proceso de adquirir fondos para aplicarlos en actividades de inversión o de operación mediante un cuidadoso proceso de planeación financiera. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? La planeación financiera tiene en general los siguientes objetivos: convertir a cifras los planes estratégicos y anuales de los negocios. También evaluarlos, identificar con análisis de sensibilidad los cambios que los mejorarían y hacerle seguimiento y propiciar su retroalimentación y ajustes necesarios. La planeación financiera implica analizar, esto es muy importante, el efecto interno de los fenómenos externos como los siguientes: la tendencia del ahorro, pues ella es la que determina la posible cantidad de fondos que se canalizarán al sector de servicios. Dado que el crecimiento de las empresas depende en gran medida de las posibilidades de adquisición de crédito, estar al tanto del comportamiento de esta variable ayudará a los administradores a planear más objetivamente la estructura financiera. También el crecimiento económico propicia el crecimiento de los mercados y estar al tanto de este permite a los empresarios programar sus inversiones más racionalmente. Las tendencias de la tasa de interés tienen incidencia directa sobre el costo de capital y afecta a las futuras decisiones de endeudamiento. La devaluación de la moneda, que afecta no solamente el costo de los servicios que se exportan e importan, sino también la inversión extranjera y la salida de capitales. También se va a analizar la inflación por el efecto que tiene sobre los ingresos y los costos, lo que a su vez repercute en los activos, el patrimonio, deteriorando su valor. En general, todas las medidas que en materia económica pueda dictar el gobierno, tales como reformas tributarias, reformas financieras, restricción de importaciones, encajes, etcétera, deben hacer parte de lo que llamamos el proceso de planeación financiera. Bueno, para poder hacer gestión financiera, si nos queda claro cuál es el objetivo básico financiero, quién debe desarrollarlo, cuáles son los instrumentos para desarrollarlos, ya lo que uno dice es cómo arranco, para dónde cojo. Y allí yo quisiera retomar algunas de las cosas que dijo Juan Luis en la presentación anterior. Un mecanismo muy válido y muy utilizado actualmente es el de establecer lo que han llamado los benchmarks, de tal manera que uno se compare con ellos y al compararse con ellos hacen los planes de acción para poder lograr la mejoría. Juan Luis les presentó algunos
indicadores y algunos benchmarks del mercado colombiano. Yo quiero mostrarles otra perspectiva con otras connotaciones. En primer lugar, quiero mostrarles el mercado americano. En segundo lugar, este ejercicio en particular es para mirar esta compañía American Health Corp, que es una compañía del sector de salud y de una industria específica dentro de este sector de salud, que es el que se llama de hospitales. Entonces, en esta dirección que ustedes pueden accesar, aparecen estos indicadores, donde aparecen indicadores de rentabilidad, como este que aquí, de fortaleza financiera, por aquí aparecen los de eficiencia, los de crecimiento. Fíjense, verá cómo hay unos puntos con los que uno se puede comparar, y miren esta metodología qué tan útil podría ser para ustedes. Aquí, en esta columna, ponemos la compañía. En este caso, de manera aleatoria, escogimos American Health Corp, pero puede ser cualquiera de ustedes. Miramos la industria. Estos indicadores, estos que hay aquí, cómo se comparan con el sector de hospitales. Y a su vez, cómo se comparan con el sector de la salud en general. Y luego, cómo se comparan con la industria en general, que era lo que proponía inicialmente Juan Luis. Esto ya da la oportunidad de que uno pueda ir analizando y estableciendo, yo porque estoy tan lejos de la estructura del sector o de la industria, y permita implementar planes para que finalmente se termine agregando valor. Aquí también tengo otro ejemplo que es el de la compañía humana, que está clasificada en el sector financiero, pero en la industria de aseguramiento de la salud. Igual tiene estos benchmarks, estos elementos para medir. Aquí está la compañía humana, cómo se compara con la industria, que la industria es la de el seguro de salud, comparada con el sector financiero y comparada con el sector industrial. Ustedes pueden accesar, como les decía, esta dirección y buscar otras compañías que ustedes consideran que se ajusten más como a lo que son ustedes mismos. Y estos dos slides, que no aparece copia en las memorias, ustedes van a tener una copia también para que les sea de utilidad. Adicional a lo que presentaba Juan Luis, también es muy importante que con las cifras que él mostró, recuerden, se estaba viendo solamente la situación de un año. Y es muy importante que cuando se establezcan los benchmarks, se miren cifras de varios años, que son los que muestran la estructura de la industria, no la coyuntura de la industria. Entonces aquí también en este ejercicio, fíjense cómo aparece aquí en la fortaleza financiera. Se está analizando el margen operativo de los últimos 12 meses, pero miren, también se muestra el margen operativo promedio de los últimos 5 años. Entonces ayuda a que se interprete mejor la situación coyuntural con respecto a lo que sí puede ser la estructura de la industria. Bueno, esto es lo que tenía para presentarles, para aportarles. Es una visión muy general, pero lo que pretendemos en estos 3 días es coger todos estos conceptos y irlos acomodando, acoplando y aterrizando en cada uno de los negocios particulares de ustedes. Muchas gracias.